será. Así será. Hola, bendiciones, lingo lingo. ¿Cómo están esta mañana de domingo? Dios los bendiga. Bueno, este día es muy importante, por que nos levantamos tempranito, nos cambiamos y estamos listos para este mensaje que Dios nos trae. Para ello queremos hacer la ilustración en la famosa película El Milagro de la Celda 7. Lingo lingo. Así que esta película es protagonizada por el actor turco Aras Bulut. Hizo un excelente papelazo. Realmente él cantando lingo lingo se está refiriendo, según los diccionarios turcos, a la expresión de alegría, de gozo, que significaría un la 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 en nuestra cultura occidental. Así que quiero que estés muy atento a lo que Dios va a hablarnos a través de esta palabra con mucha alegría y gozo. Y si quieres cantar lingo lingo, hazlo en cualquier momento. Te cuento que esta película, en tan solo 2 semanas en el aire, recibió ingresos de más de $30 millones. Según las estadísticas, en las primeras 8 semanas, solo en Turquía recibió más de 5 millones de visitas en los salones de la pantalla grande. Al ver esta película, yo hacía un paralelismo a las historias bíblicas. Y es impresionante cómo puedes ver a Dios actuando a través de estos personajes y mostrando y enseñando y arrojando mensaje de amor para hoy en día. Y me fui al libro de Jonás. Y miren lo importante que menciona este versículo. Dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. En ese momento Israel era un país, un pueblo que ya sabían todos sus alrededores que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, era el Dios real. Y lo está enviando como un profeta de Dios, porque Jonás tenía un encuentro, tenía una relación. Él escuchaba la voz de Dios y de esa forma comunicaba los mensajes a las personas. Él empezó probablemente diciendo, Dios te ama, Dios te bendiga, en medio de esta crisis vamos a salir adelante. Así mismo Dios te quiere usar a ti. Pero Jonás en ese momento recibió un mensaje contra el enemigo número 1 del pueblo de Israel, de sus hermanos. El enemigo número 1, ¿quién era? Asiria. Hoy en día, Nínive estuviese localizada geográficamente muy cerca de la ciudad de Mosul en Irak hoy en día. Así es que ya te puedes imaginar que este pueblo era un enemigo, había hecho sufrir a los hermanos de Jonás, pero hoy Dios le estaba mostrando misericordia a través de enviar una palabra de que en poco tiempo iba a ser destruida Nínive. Porque la maldad había crecido hasta la presencia de Dios, que en ese momento era el Dios de Israel, el Dios de Jonás, dentro, y que su presencia estaba ahí en Jerusalén, ahí en Israel. Pero miren qué interesante, a lo largo de esta historia, en el capítulo 1, viene Jonás y le da la espalda al mensaje, el mensajero le da la espalda al mensaje y huye a casi alrededor de 4.900 kilómetros y más todavía, recorriendo todo el mar Mediterráneo, saliendo de aquel entonces se llamaba Jope, hoy se le conoce como la ciudad de Jaffa. Él está en las orillas del mar Mediterráneo, esta ciudad, y él se dirigía a Tarsis, a sentido completamente opuesto a lo que era Nínive, que estaba en el lado de Asiria, que hoy se conoce como Irak. Así que por favor, le pido al productor mostrar este mapa, por favor. Gracias, señor productor. En ese momento, dice, bajó a Jope, en el versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección de Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde se encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis,
pagó su pasaje y se embarcó con los que iban en esa ciudad huyendo así del Señor. Este Memo era el actor principal de la película, El Milagro de la Celda 7. Y para él era un caos, una crisis la que él estaba viviendo cuando fue acusado del asesinato de la niña de la máxima autoridad del ejército turco en esa ciudad. Esa autoridad, ese teniente coronel, lo acusaba a Memo como el actor principal del asesinato de su hermosa bebé. En ese momento, Memo, un joven padre de ova, con un trastorno de desarrollo intelectual, lo que él podía transmitir era amor y ternura, porque era un joven que andaba cantando por todos lados, lingo, 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 como lo dice el productor en ese momento. Pero vemos a este Jonás que ha sido acusado por años, por medio de los púlpitos, como aquel hombre que le dio la espalda a Dios y desobedeció, y que fue a Jope, que hoy se conoce, este lugar se conoce en la Biblia como Jaffa, y hoy en día es una ciudad actual en Israel. Él apuntó hacia Tarsis, que Tarsis se podría geográficamente identificar como España hoy en día. En aquel entonces era el final del mundo, España. Él quería desaparecer, quería que se lo tragara la tierra. Pero es esa percepción de este Jonás, yo la quiero cambiar esta mañana. Este Jonás, lo que estaba sufriendo en su primer crisis, es una crisis de identidad. Él no sabía jalar para el Dios Padre de sus padres, o jalar protegiendo a sus hermanos que tenían temor de ese pueblo asirio, que era el ultra y recontra archienemigo del pueblo judío, al cual pertenecía Jonás. Este Jonás dijo: me olvido de todo, ni me inclino hacia mis hermanos, ni a mi pueblo, ni me inclino al Dios de mis hermanos. Entonces me voy, desaparezco, agarro mi mochila y se va, toma un barco en el mar Mediterráneo y se va bien feliz, paga el boleto. ¿Y saben qué sucedió? En medio del mar se levanta una gran tempestad, una tormenta gigantesca que casi estaba ya el barco a punto de naufragar. En ese momento, ese barco, ¿saben qué sucede? Tiran el capitán, los tripulantes, tiran la suerte. Y la suerte dijo que el responsable era Jonás. Así que Jonás estaba pasando de una crisis de identidad hacia una crisis por la vida de su nueva familia en el barco. Porque ese barco, estoy seguro que si eran más de 4,000 kilómetros, casi los 5,000, yendo para España, cuando Nínive estaba de este lado, en la parte norte de lo que se conoce ahora Irak, muy cerca de la ciudad de Mosul, que eran tan solo 900 kilómetros, era definitivamente la evidencia de que Jonás estaba en una crisis. Muchos de nosotros estamos viviendo una crisis hoy en día. No sabemos por qué estamos en casa, en medio de una cuarentena, en medio de una crisis, en cuatro paredes. Pero Dios quiere hablarte en medio de esas paredes. Dios quiere hablarte en medio de esa crisis. Y en medio de esa crisis tienes que cantar lingo, lingo. Lingo, lingo. La, 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 la. Es la traducción. Así que yo te reto en esta mañana a que mires al cielo y que en medio de cualquier crisis le des la gloria a Dios. Porque Jonás, en medio de esa crisis ahora, estaba a punto de morir. Todos los tripulantes de ese barco yendo para España, o lo que se llamaba Tarsis. En esa crisis, él decide dar la vida por sus amigos. La expresión máxima de amor que yo he encontrado en la Biblia, que he encontrado en mi experiencia, es dar la vida por tu prójimo. ¿Tú lo harías? Jesús lo hizo por tu vida. Así que en la película El Milagro de la Celda 7, Memo fue declarado culpable sin serlo. Jesús fue culpable
de todo ese peso costal, lo que le quiera llamar, de piedras de nuestros pecados. En la cruz, Él llevó esos pecados y se hizo maldición a sí mismo, dice la palabra. Llevó la carga de cada uno de nosotros. Y en esa crisis que Jesús mismo sufrió, Él la pasó entregando la vida por ti. Como haciendo una ilustración en la película, hay un hombre dentro de la celda 7 que él dice: probablemente yo le robé la madre a muchas niñas. Yo no voy a permitir que le roben ni al padre a esta niña llamada Oba. Así que él vino, se entregó a sí mismo. Este hombre llamado Yusuf, que dice en la producción, Yusuf, público, Yusuf se entregó a sí mismo, haciéndose pasar por el asesino de la niña de aquella máxima autoridad del ejército turco, para que no le robaran el último padre a Oba. Y él fue colgado, así como Jesús fue colgado en un madero. Y lo mismo hizo Jonás. Jonás es un héroe. Jonás, dentro de su segunda crisis, él la superó porque dijo: écheme al mar. Yo sé que este es el Dios del mar y de la tierra seca, dijo en el libro de Jonás, capítulo 1 y 2. Él reconoció que el Dios de los israelitas no solo estaba en Israel. Israel es santa no por el pueblo. Israel no es santo por lo que tiene encima, ni porque estuvo el segundo templo, ni el primer templo en Jerusalén. Israel es santo porque Dios es santo. Porque la presencia de Dios está ahí. Pero desde ahí juzga y reina el mundo entero. Y la presencia de Dios tú la puedes traer trayendo a tu casa la acción espiritual. Esa presencia de Dios no solo está en Israel, sino que también en tu casa, en tu familia, en tu vehículo, donde tú vayas. ¿Y saben qué sucedió? Jonás estaba confundido porque él estaba huyendo de esa presencia. Él creía que la presencia solo estaba en la tierra de los judíos, pero la presencia de Dios estaba en el mar Mediterráneo y camino a España. Todos dijeron: no te queremos tirar, no queremos que mueras. Remaron, no pudieron y reconocieron que era la causa de que ese Dios de los judíos era el Dios de los dioses. Era un Dios que hablaba, no era un Dios de madera, no era un Dios que se hacía a través de las manos de los artesanos. Este Dios había alcanzado ahí en medio del mar Mediterráneo Jonás. Y Jonás dijo: creo que por mí van a morir muchos. Se cree que la historia que más de 120,000, una ciudad inmensa, se recorría en 3 días, dice la historia bíblica, caminando Nínive. Pero en ese momento dijeron: ok, lo tenemos que tirar, ya botamos toda nuestra, ya nos despojamos de todo. Ya entregamos los tesoros, la comida, ya no llevamos nada, pero no queremos morir. Y parece que tu Dios es el Dios verdadero, dijeron los tripulantes en ese momento a Jonás. Jonás: bueno, heme aquí, yo me tiro. Por mí van a morir muchos allá, ya no quiero que unos 5 o 6 tripulantes mueran acá otra vez. Así que él propuso dar su vida por los tripulantes. Y en esa segunda crisis la superó. Se tira al agua, vino una gran calma, nadie muere, todos felices, todos los tripulantes buscaron el rostro del Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios creador del cielo y la tierra seca, dice la palabra. Y en ese momento todos se vuelven a Dios. Pero Jonás, ¡pum!, se lo traga un gran pez. Probablemente dicen los teólogos que era una ballena. Pero yo no creo que porque Jonás le sucedió eso porque Jonás era un hombre maldito. No, estoy seguro que Dios
sabía que Jonás había crecido y vencido en la prueba, en su segunda crisis. Él había superado muchos de sus retos personales de identidad. Él sabía que era Dios en primer lugar antes de sus hermanos y sus amigos en Israel. Él reconoció que Dios es el Dios que te elige hoy a ti para llevar su palabra a Nínive. Nos damos cuenta que cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Él es un Dios de promesas y Él las cumple. Nos damos cuenta que este Jonás recibió un mandato, una encomienda de Dios Altísimo y él la tenía que realizar. El tiempo puede tardarse, pero el plan de Dios y su promesa se va a cumplir en nuestras vidas. Este pez grande que lo tragó a Jonás, para mí, no era una acción de maldición, sino que era una acción de transporte de Dios. Simplemente lo que Dios estaba haciendo era dándole a Jonás el transporte más rápido para llegar nuevamente a Jope y poder hoy sí volver al camino que tenía que llevar él hacia Nínive, que era el lugar opuesto de Tarsis. Cuando nosotros aprobamos las pruebas, Dios vuelve a darnos una oportunidad más en el ciclo de la vida. Porque su propósito lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Dios no es una fórmula. A Dios no se le tiene que orar de una forma para poder escuchar su voz de otra forma. Él va a cumplir su propósito, pero va a ocupar los medios que a Él le plazca de forma creativa en nuestras vidas. Es decir, que para llevarnos al punto B, nosotros pensamos que la línea recta es el lugar más rápido para llegar a ese punto B, pero Dios nos va a llevar al punto B en su forma, en su creatividad. En ese proceso no nos va a llevar según la fórmula que nosotros pensamos, sino Dios nos quiere procesar. Y la vida es un proceso de entrenamiento donde está mostrando Dios su amor y misericordia, así como lo mostró a Nínive. Y si nos vamos a la palabra, cuando vemos que Jonás, un hombre que en teoría era malo, muy malo, dice: tómenme y láncenme al mar. El mar deja de azotarlo, así fue, como lo vimos. Y vamos avanzando en la palabra en medio del vientre del pez. ¿Saben qué sucedió? Estaba bien oscuro, olía mal, habían ácidos, había de repente un problema de crisis porque no había alimento. Así que Dios sometió a Jonás por 3 días y 3 noches en ayuno y oración. Cualquiera en medio de esa soledad va a ponerse a clamar al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también Dios te manda a ayunar. Como tú no crees que no puedes llegar al punto B de tu vida y propósito, es el momento de utilizar las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado, que es la oración, pero también en el ayuno. El ayuno hay poder. El ayuno rompe cadenas. Y es lo que Dios hizo en la vida de Jonás. Esto le sucedió a Saulo cuando fue transformado en Pablo. Por 3 días él quedó ciego completamente. Él quedó orando, pero también dice la palabra que no comió alimento. Es decir, 3 días en ayuno y oración. Y es lo que te reto esta mañana. Haz que el proceso de Dios en tu vida se acorte y que llegues al punto B más rápido. Que llegues a Nínive más rápido. Porque Dios está haciendo algo hermoso en nuestra vida. No importa que estemos en cuarentena, no importa que haya epidemia mundial, no importa si han declarado sobre un memo de la película El Milagro de la Celda 7 que va a morir, una declaración de muerte. Dios cambia los papeles. Dios cambia los papeles y Dios cambió y le devolvió un padre a la niña Ova de la película El Milagro de la Celda 7. Hoy en día Dios te quiere devolver lo que el enemigo te ha robado. Jonás
superó su tercer crisis al meterse en 3 días de ayuno y oración. Sale de la boca del vientre del pez grande y es arrojado en Jope y se arroja directamente, camina directamente hacia Nínive. Cuando está en Nínive se da cuenta que hay mucha maldad, pero él dice: en 40 días, ustedes van a morir, va a desaparecer. El Dios de Israel del otro lado va a hacer que se destruya esto. Porque Dios había moldeado el carácter de Jonás. Y vemos rápidamente en este capítulo 3 de Jonás, ya en Nínive, Él proclama y grita con voz de trompeta que si Nínive no cambia, entonces se iba a cumplir el mandato del Señor. Dios nos está hablando en cada segundo de nuestra vida. Depende de nosotros reconocer la voz de Dios. Muchas veces Dios no habla de forma audible como quisiéramos escucharlo. Muchas veces Dios no va a hablar a nuestro corazón como quisiéramos escucharlo todo el tiempo. Muchas veces Dios habla a través de las acciones de todo el entorno y la atmósfera espiritual que se mueve alrededor de tu vida. Dios está hablando a través de esta crisis que estamos viviendo. Pero los hijos de Dios se levantan, y así como Jonás se levantó hacia Nínive, él dice la palabra que el capítulo 3 del libro que lleva su nombre de este profeta, dice que se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Él se llenó de valor, porque cuando Dios da una instrucción para tu vida, al mismo tiempo Dios te va a dar valor, te va a dar sabiduría, va a poner palabras en tu boca. Cuando vamos avanzando, me recuerdo mucho de esa expresión que le dice la abuela de esta niña llamada Ova en la película, cuando le pregunta sobre su padre: ¿por qué mi padre es diferente? Haciendo alusión de ciertas evidencias del trastorno de desarrollo intelectual que sufría su padre llamado Memo. Su abuela le dice: es que tu padre tiene la misma edad de ti. Y yo pienso que de la forma que podemos alcanzar a nuestras amistades, a nuestros vecinos, a las personas que no conocen del Dios de Israel, es que podamos internarnos en la conciencia de esas personas y vivir con su propia piel lo que ellos están viviendo. Tenemos que ser como un niño si le estamos hablando a un niño. Tenemos que ser como un hombre sabio si le estamos hablando a un sabio. Tenemos que ser como aquellas personas que hoy están viviendo otro tipo de crisis detrás de las 4 paredes de nuestras casas. Hay personas que hoy en día tienen un familiar enfermo, como aquella llamada que recibí el día de ayer diciendo: estoy en cuarentena y me han declarado con el COVID-19. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Yo no me puse a declarar sos sano, aunque lo hubiera podido hacer. Pero me di cuenta en mi corazón, el corazón de Dios, que Dios estaba forjando un carácter a la imagen de Dios en la vida de ese hombre contagiado de COVID-19. Lo que Dios está haciendo ahí en esa cuarentena, este hombre, es haciéndolo como un Jonás ahora en Nínive, declarando a 4 voces, con voz de trompeta: si no se arrepienten, Dios va a destruir Nínive. Ese hombre, estoy seguro que va a salir sano de esas 4 paredes, pero va a salir en un forjado, transformado, como un Saulo a un Pablo, en un nuevo hombre. El Jonás en Jope, el Jonás en el barco de la tormenta, no es el mismo Jonás que llegó a Nínive, porque Jonás superó la tercera crisis en el vientre de esa ballena. Si nos damos cuenta, viene Jonás, llega a los 40 días, y en los 40 días Jonás se va en una parte alta a ver la gran ciudad de Nínive, hermosa ciudad, pero opacada por el pecado de sus habitantes. Y él dice: de aquí voy a ver
cómo la maldad que ha subido a la presencia de Dios y la destrucción de Dios hacia esa ciudad. Probablemente Jonás se preguntaba si iba a haber una erupción, iba a haber un terremoto, iba a haber una inundación, no sé de dónde, pero él se imaginaba lo peor sobre Nínive, sobre los asirios. Y se quedó bien galán, esperando. Le cayó el sol en su cabeza, le haber dado migraña, le haber dado ganas de comer tacos, ganas de comer pupusas, pero no había. Y se enojó y de repente él dijo, yo quiero una sombrita. Y de repente nace una planta, en una noche nace una planta, se le coloca en su cabeza y él se dio cuenta que en el sol era protegido por una planta que Dios había levantado de la tierra desértica en minutos. Dios puede poner cualquier recurso en tus manos en minutos. A Dios sí le interesa la situación que tú estás viviendo. Cuando tú no encuentras respuesta es porque Dios está formando algo increíble para sorprender tu vida. En ese momento Jonás, cuando él estaba viendo desde aquel lugar alto a Nínive, esperando que una tormenta, esperando que una erupción, que fuego cayera del cielo, que un tsunami, yo no sé qué tanta barbaridad pensó Jonás que iba a destruir a Nínive después de haber proclamado, predicado, profetizado sobre Nínive. Pero Dios lo sorprendió a él. Y Dios nos sorprende a todos hoy en día. ¿Saben? Debajo del sol él tenía migraña, con ganas de pupusas, tacos. Debajo del sol en esa ciudad, en esa parte desértica del Medio Oriente hoy en día, Jonás necesitaba una sombra en minutos. Dios levantó de la tierra desértica una planta que se colocaron sus hojas arriba de la cabeza de Jonás y le dio sombra. Le dio sombra. Le dio sombra. Dios te quiere dar sombra. Dios te quiere dar paz en tu vida. En medio de cualquier día soleado y con sufrimiento y dolor de lágrimas, Dios te quiere dar sombra. Dios te quiere dar paz. Esta planta cubrió la cabeza de Jonás del ardiente sol de verano en ese momento. Es probablemente, señor productor, gracias por esa planta. Es probablemente que en esa situación Jonás gritó al cielo y diciendo, ¡hey! ¡No se mueren estos! Y tú dijiste que en 40 días, Señor, se iban a morir. Probablemente dice exactamente lo que dijo. Prefiero morir que seguir viviendo. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Hay artículos teológicos, académicos, que hablan que Dios es un Dios inmutable. Y en realidad sí. Una de las características es que Dios es un Dios inmutable. Lo dice Salmos 33:11. Dice que Él no cambia, pero no cambia su esencia. Su santidad no cambia, pero ni sus designios. Estamos completamente claros en ese punto. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos, pero la forma de poder mostrarnos su amor sí cambia. Su misericordia Él sí se compadece de la humanidad. Hoy en crisis muchas naciones, muchos presidentes están volteando su mirada a Dios. Y Dios está a punto de detener esta crisis, está a punto de romper esta cuarentena, esta situación epidemiológica. Pero Dios, al final, va a cumplir sus designios, el por qué Él permitió someternos en esta situación del COVID-19. Miren qué interesante. Dios permite que esta planta muera. Así, y dice, y viene Jonás y se enoja mucho más. Y vuelve a decir, prefiero morir. El tipo era un depresivo. Y dice, pero Dios no es nada como tú y yo, diciendo, lingo, 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 lingo. Dice, pero Dios le dijo a Jonás, tienes razón de enfurecerte, tanto por la planta
Claro que la tengo, le respondió. Claro que tengo la razón, le respondió Jonás a Dios. Me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte, Jonás, creció en una noche y en la otra pereció. En Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Dios nos está diciendo muy claro, su misericordia es más grande, su amor es más grande de lo que podemos imaginar. Allá afuera, cuando termine esta crisis, está Nínive esperándote a ti. Y Dios tiene un llamado especial para tu vida. Dios te ha seleccionado a ti. Gracias, señor productor. Pero permítame unos minutos más para decirle a esta audiencia que Dios afirmativamente tiene un plan para tu vida. Se acaban las escrituras de los hombres, pero el testimonio que Dios está formando de ti va a perdurar por los siglos de los siglos. Así como el testimonio de los hombres de Dios plasmados en esta Biblia, hay un libro de la vida que nunca se va a quemar ni se va a eliminar. Tu historia está empezándose a escribir hoy en día. Yo te reto en esta mañana a que cierres tus ojos y le digas al Señor, heme aquí. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Si quieres mandarme a Nínive, pues mándame. No me enojaré si se me muere la planta que me daba sombra. ¿Saben? Mi último trabajo laboral fue en Azusa Pacific University. 3 años y medio tenía yo. Y en una planta que yo coloqué sobre mi escritorio, una planta un poco más grande que esta, yo la colocaba en mi escritorio. Yo sabía, Dios me había puesto en mi corazón, cuando esa planta muriese, entonces era el momento que yo tenía que renunciar. Era el momento que yo entendía que Dios me estaba mandando, que estaba terminando una etapa en mi vida para entrar a otra, más a la imagen de Él. Llegué en enero del 2019. Y esa planta en mi escritorio había muerto, finalmente. Esa fue la pauta para darme cuenta que el tiempo de esa etapa había terminado y que el nuevo ciclo había empezado. Eso me permitió ir hasta el Medio Oriente. Eso me permitió ir hasta los países musulmanes. Uno de ellos es Indonesia. Dios te quiere mandar, no solo dentro de tu ciudad, pero fuera de tu ciudad también. Probablemente uno los quiera hacer evangelistas o profetas, a otros predicadores y maestros, a otro con un ministerio apostólico. Yo no lo sé, pero Dios tiene algo contigo. Cierra tus ojos. Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que le reveles a tus hijos y a tus hijas tu voluntad, tu llamado, tu propósito, Señor. Así como finalmente Jonás entendió, te pido, Señor, que a través del poder del Espíritu Santo tus hijos y tus hijas comprendan el plan que tú tienes para cada uno de ellos. No es como nosotros creemos, que nos imaginamos que tú lo vas a realizar. Tus designios no cambian, tu esencia, tu santidad no cambia, pero tus métodos, la forma como tú nos vas a llevar a ese punto B, sí cambia cada día. Eso depende de nuestra relación contigo. Y por eso esta mañana te decimos, Señor, heme aquí. Queremos enamorarnos más de ti. Queremos despojarnos de todo peso del mundo, toda angustia, toda crisis que hemos llevado por años, toda falta de perdón que hemos llevado por años, para decirte, Señor, heme aquí. Guíame y yo iré. Dios te bendiga. Bendiciones. ¡Linga, linga!
şişera. Lingo lingo. Aa, şişera. Giydim atlas, iğneler batmaz. Yar bensiz yatmaz, Hacı Cavcav, oh canıma değsin. Giydim atlas, iğneler batmaz. Yar bensiz yatmaz, Hacı Cavcav, oh canıma değsin.